¿sí? No vamos a entrar en detalles de la corporación, pero el mensaje es para todo el mundo, no es para un lugar específico. Para esto llamaron a la iglesia adventista, hermanos, para esto. La iglesia adventista surgió en un tiempo de juicio, surgió en un tiempo profético para un mensaje profético, amén. Para eso surgió. Y si la iglesia adventista no quiere dar ese mensaje, ¿saben qué? El Señor puede levantar pueblo de las piedras. Y lo está haciendo. Estuve en Perú, hermanos, en Huamachuco se llama el lugar. Y los hermanos también fueron perseguidos, como están siendo muchos adventistas. Y ellos establecieron una radiodifusora muy bonita en radio abierta, en AM y FM. Y ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, pero hoy han ganado 10 congregaciones pentecostales al mensaje adventista. Amén. ¿Y saben una cosa? Me mostraron dónde están esas congregaciones. Miren, en aquella montaña hay 3, en aquella montaña hay otros 2, y allá en otra montaña, porque hasta allá llega la señal de radio. Y entonces yo les pregunté, bueno, ¿y quién los dirige? ¿Quién es el pastor de ellos? No, todos tienen su propio pastor. Nosotros solamente les dimos el mensaje, fuimos porque escucharon el radio y fuimos a verlos, les presentamos la verdad y ellos están siguiendo la verdad solos. No se ven. Y cada una vez al año hay congresos y es cuando llegan. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor está llamando a los que quieran hacer su voluntad. Y si el pueblo adventista no quiere hacerlo, no quiere predicar este mensaje, el Señor va a llamar a otros, hermanos. De hecho, quiero decirles algo muy importante. Pastor, Dios no está llamando a cualquiera. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y he notado algo muy interesante. En todas las ciudades donde he ido, todas las iglesias principales han sido sacudidas. Todas. Y de ahí han salido remanentes. Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, Cancún. Todas las iglesias principales. Vayan a Chile, vayan a Panamá. Las iglesias principales es donde llegó el llamado. Y obviamente hay purificación de la iglesia y no todos aceptan el llamado. No todos lo aceptan. Así que, hermanos, qué bendición que el Señor, qué cosa, nos ha llamado para esta hora. Amén. Nos ha llamado. Que está difícil, sí. Que somos pocos, sí. Que somos perseguidos, sí. Que somos calumniados, sí. Pero tenemos un mensaje poderoso. Y el Señor protegerá a su pueblo. Así que debemos estar firmes y contentos porque tenemos la verdad. Aunque la verdad tiene un precio, el precio de la persecución. Pero miren, acuérdense del Señor Jesucristo, por la verdad hasta donde llegó. Así que no esperemos cosas agradables ni confortables. Solamente pidámosle al Señor que nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé unidad y que nos dé amor por las almas. Y que nos dé claridad en el mensaje que tenemos. Este mensaje se ha descuidado en muchos, en la mayoría de adventistas. Ya no les interesa. Pero este es el mensaje que el mundo necesita. Amén. Y hay que darlo. Hay que darlo. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo. Esa es la advertencia, esa es la advertencia del tercer ángel, Apocalipsis 14. Está conectado, hermanos santos. La verdad presente, gracias hermano. La verdad presente, este es el mensaje de verdad presente. Este es el mensaje. Y después de toda crisis que sufrimos nosotros, ustedes y quien las haya sufrido, nos quedamos con el mensaje. Y luego nos olvidamos de las tribulaciones. Mateo 24 habla acerca de eso y le dice el Señor a los suyos: y seréis llevados a los tribunales con los magistrados, con los gobernadores, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Y luego sigue diciendo de toda la persecución que va a haber. Pero lo que dice al final es lo más importante.
pero todo esto será para dar testimonio. Amén. Lo más importante no es que nos golpeen, nos persigan, nos calumnien, nos arrinconen, nos desprestigien. Lo más importante es que el Dios sea conocido y que Cristo sea conocido y que viene pronto. Amén. Eso es lo más importante. Y si no lo hacíamos por las buenas, de alguna manera tenía que hacerse. ¿Sí? Por eso las crisis son buenas. Al final de cuentas, el Señor nos da un grande galardón después de una gran tribulación. Inmediatamente después de esa proclamación del profeta, ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos de 1844. A ese momento se aplican las palabras del revelador: el templo de Dios fue abierto en el cielo, Apocalipsis 11:19, y el arca de su pacto se veía en el templo, y el arca del testamento está en el segundo compartimiento del santuario. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó como a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo la obra de intercesión. Y cuando la estela de su gloria llenaba el templo, una luz procedente del lugar santísimo se esparció sobre su pueblo que guardaba en la tierra. Habían seguido por fe a sumo sacerdote desde el lugar santo hasta el lugar santísimo y lo vieron invocando su sangre para súplica ante el arca del Dios. Dentro de esa arca, esto es algo interesante. Dentro de esa arca sagrada, ¿qué había? La ley, que fue promulgada por el Señor mismo entre los truenos del Sinaí y fue escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota, ni un tilde han sido cambiados. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Y al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del decálogo, ¿qué cosa? El cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en el principio. Y ya sabemos lo que dice Éxodo 28-11 acerca del sábado como monumento recordativo de la creación de Dios, y que será, según Isaías 66, 22 y 23, de sábado en sábado seguirá por la eternidad. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudios, de esos estudiosos de su palabra, y se convencieron de que habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento al no tomar en cuenta el día de descanso del Creador. Se convencieron. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios había santificado, y no pudieron encontrar evidencia en las Escrituras de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido o de que el sábado hubiese sido cambiado. La bendición que había santificado en un principio el séptimo día nunca había sido eliminada. Amén. Y nunca lo será. El sábado es eterno y es el sello de Dios. Habían estado tratando honestamente de conocer la voluntad de Dios, y ahora, al comprender que eran transgresores de su ley, el pesar llenó sus corazones. Inmediatamente pusieron en evidencia su lealtad a Dios, guardando el santo sábado. Qué maravilloso, hermanos. Qué experiencia tan bonita. Así que ya habían encontrado los 10 mandamientos, encontraron el sábado, pero ahorita vamos a ver qué más había ya. Muchos tenaces fueron los esfuerzos que se hicieron para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca en los cielos, y que la aceptación de la verdad concerniente al santuario celestial implicaba un reconocimiento de los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento.
Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje. El ángel declara: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué más? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. El mensaje del santuario es nuestro mensaje hoy, a través del mensaje del tercer ángel, hermanos. El triple mensaje angélico está vigente, pero la verdad presente que tenemos ahora es el tercero, que involucra grandes verdades. Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia: si alguno, ¿qué cosa? Adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué cosa? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que está vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14:9 y 10. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia y la imagen y la marca? Nuevamente los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. Hermanos, la iglesia adventista es la iglesia de la profecía. Tiene que estudiar la profecía. Tiene que repasar la profecía. Es cierto, la justificación por la fe es importante, pero es importante recordar cómo el Señor procesa el tiempo del fin y la purificación del santuario. La bestia y su imagen. Esta primera bestia se representa en la iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. ¿Quiénes son los disidentes, por cierto? Todos nosotros. La imagen de la bestia representa a otra organización religiosa investida de poder similar. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo. ¿De quién? Los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos comunes, puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado su imagen de la jerarquía romana. Entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. La bestia con cuernos de cordero ordena que a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Esta es la marca acerca de la cual el tercer ángel pronuncia una advertencia. Es la marca de la primera bestia, o sea, el papado. Por lo tanto, hay que buscarle entre las características distintivas de ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría, ¿qué cosa? En cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Mientras Pablo, representado por medio del hombre de pecado, lo presenta, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, habría de exaltarse por encima del Señor, el hombre de pecado. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Pongan atención, estamos casi terminando. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Por eso tuvo que hacer alteraciones. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que lleva a cabo el cambio. El cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado, hermanos, el sello de Dios, fíjense, fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que Dios es
el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre, miren lo que dice aquí, se hubiera guardado el sábado, ¿qué pasa? Los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su hacedor como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría existido, ¿qué cosa? Ni un idólatra, ni un ateo y ni un infiel. Ahora ustedes saben por qué hay infieles, por qué hay ateos y por qué hay tanta idolatría en el planeta, porque dejaron el santo día de Dios, el sábado, y perdieron su identidad al saber que hay un creador. Esta institución que señala a Dios como el creador es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la iglesia romana. Creo que está claro eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, yo continúo. Yo sé que ya casi el tiempo llega, pero bueno. Esto, hermanos, es lo que se está empezando allá a vivir. Y es lo que nosotros tenemos que predicar. Levantar los estandartes de Cristo, de su santa ley y del cuarto mandamiento, el santo sábado. Los que cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza, o sea, la bestia. Entonces viene un solemne mensaje. Lo más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Saben ustedes que el tercer ángel es un mensaje que divide, que separa, y su obra es tremenda, dice la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia, porque esa es la condenación de los que reciben la marca y su imagen. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa controversia, de esa gran controversia, se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, y por lo tanto acarrea sobre sí la misma terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mensaje del tercer ángel. Esas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que recibieron el mensaje del tercer ángel. Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento esperado, 1844, descubrieron la explicación de su desilusión, y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. La luz del santuario, ¿qué cosa? Iluminó el pasado, el presente y el futuro, y comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Amén. Esto es lo que el Señor hizo con aquel pueblo. Entonces, con nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Desde 1844, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido traída al verdadero día de reposo, y un número creciente está volviendo a la observancia del día santo de Dios. Amén. Vi un grupo, dice ella, que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños. ¿Cuáles son los 3 peldaños? Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas
depende de cómo sean recibidos. ¿Y saben qué dice el libro Eventos de los Últimos Días? Que el último mensaje de misericordia al mundo a través de esto que es el santuario es el mensaje del tercer ángel. Es el último. Y dice la sierva del Señor que después que se termine de predicar el mensaje del tercer ángel, ¿qué sigue? Díganme qué sigue. ¿Saben qué sigue? La segunda venida de Cristo. No hay otro mensaje. Este es el último mensaje. A esto nos llamó el Señor. Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de ¿qué cosa? Mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo como paso a paso hasta que los puso sobre ¿qué cosa? La plataforma firme e inconmovible. Amén. Y así está su iglesia, hermanos. A eso hemos llegado. A esto hemos sido llamados. Y el estudio del santuario nos lleva hacia ese momento. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos con regocijo subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se les introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. ¿Será que quiere modificación esto? La experiencia de los judíos se repite. Miren lo que dice la sierva. Se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan, enviado con el espíritu y el poder de Elías para que preparara el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Fíjense bien. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que él era el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más. Es a saber que rechazasen y crucificasen a Cristo. Miren lo que pasó allá. Al hacerlo, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Y el gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigir al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero ¿qué pasó con los judíos? Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas. Perdieron toda luz que podría haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando, ¿qué cosa? En sus inútiles sacrificios y ofrendas. Año 31, 3 de la tarde, el Señor Jesucristo muere. El velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo, como prueba contundente de que todo esto ya no servía, ni los sacrificios ni la ofrenda. Pero los sacerdotes lo siguieron haciendo hasta el año 70, porque era un negocio. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no se dieron cuenta del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo. Ya no pasaron ni siquiera al lugar santo. Muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz se burlaron de las buenas nuevas de su venida.
Y en vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era ¿qué cosa? Un engaño. Eso está pasando hoy. La gente dice, sí es cierto, hay un mensaje del primero, segundo y tercer ángel, pero eso todavía falta mucho tiempo. No te adelantes. No se desesperen. Todavía falta mucho tiempo, dicen. Mucha gente que conoció este mensaje se va a quedar rezagada. Se va a quedar en el camino. Y ya se están quedando. No deseamos eso. No deseamos el mal de nadie. Pero cada quien está tomando decisiones, hermanos. Cada quien. Y estoy hablando del pueblo adventista. Aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Miren qué cosa tan interesante. Los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, el tercero, que habían de preparar para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y los que entraron eran pocos. Pocos. Y si hablamos de la verdad presente, ¿son muchos? ¿Es la mayoría? Pocos, hermanos, son pocos. Al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver la luz en el mensaje del tercer ángel. No pudieron ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que los lleva al lugar santísimo. Se quedaron. Ahora miren esto. El maná, el pan del cielo, Éxodo 16:4 y Juan 6:31. Que daba testimonio a la provisión sobrenatural para la alimentación del pueblo en el desierto. La vara de Aarón, señal divina de la selección de Aarón y de sus descendientes como la tribu sacerdotal, o sea, la autoridad. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón, ¿qué cosa? De la casa de Leví había ¿qué? ¿Y eso qué significa? Que Dios reafirmó la autoridad del sacerdocio de Aarón. Y dice el libro de Éxodo otra cosa interesante que representa la vara. Aarón era el profeta de Moisés, dice allí. Así que la vara representa la autoridad sacerdotal, también representa a Cristo, representa resurrección, representa una autoridad eterna. Y también representa lo que ha guiado toda la profecía, que es Cristo Jesús, el espíritu de la profecía, la autoridad. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Luego está, ¿qué más? Las tablas de la ley, específicamente identificadas como las dos tablas del testimonio. Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La vara y ahora las tablas de la ley. Pero ¿qué más había ahí? Ya hablamos del maná. ¿Y por qué del testimonio? ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Obvia y lógicamente porque su escritura milagrosa daba testimonio irrebatible del hecho de ser Jehová Dios, el autor de toda la ley dada en el Sinaí. Al menos en 13 textos de la Biblia el arca se llama el arca del testimonio, como por ejemplo en Éxodo 25:22. Y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Y por qué el calificativo testimonio? Certeramente porque los tres objetos guardados en él daban ¿qué cosa? Testimonio del amor de Dios por su pueblo electo. Número 1. Número 2, su autoridad. Y número 3, su poder. Eso es lo que significa lo que estaba en el lugar santísimo.
La Revit Herald 393 a la 403 revela todas estas cosas. Esto no lo olvidemos, hermanos. Por eso el Señor guardó eso como recordativo de que el Señor hizo un pacto y es su testimonio de que así va a conducir a su pueblo hasta el día final. Amén. El maná es el pan vivo que descendió del cielo. Y algunos lo representan como la reforma pro salud. Es el pan vivo que descendió del cielo. La vara de Aarón, la autoridad, y también representa el sacerdocio y el espíritu de profecía. Y el testimonio, la ley de Dios, obviamente, el amor de Dios por su pueblo. Aquí está. ¿Por qué el calificativo del testimonio? Certeramente porque los tres objetos guardados en él estaban: el testimonio del amor de Dios por su pueblo electo. Número 1, amor de Dios. Número 2, su autoridad. Y número 3, su poder. Pronto Cristo saldrá de ese lugar. El ministerio final de Cristo en el santuario celestial. La prédica de esa fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. El cómputo de los periodos proféticos en que se basaba el mensaje que colocan el fin de los 2300 días en el otoño de 1844 permanecen firmes sin impugnación. Conflicto de los siglos 510. El asunto del santuario fue clave, Daniel 8:14, que aclaró el misterio del desengaño del chasco aparente de 1844 y reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Conflicto de los siglos 476. En 1844, el gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote, en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Concluimos. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo tiempo solemne? ¿Cuál es nuestra condición? ¡Ay, cuánto orgullo prevalece en la iglesia! ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto engaño! ¡Cuánto amor al vestido! La frivolidad, las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado la mente de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. El Señor Jesucristo está a punto de salir del lugar santísimo. Y cuando Él salga dirá: hecho es. Y entonces la gracia se termina. Es necesario que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de saber el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos. Ya no estamos al inicio de 1844. Estamos al final, cuando el Señor está por salir y decir: hecho es. De tal manera que tenemos que evitar todas estas cosas: orgullo, hipocresía, engaño, frivolidad, diversiones y todo deseo de supremacía. Todos estos pecados han nublado la mente de modo que no han sido discernidas estas cosas eternas. Necesitamos entender dónde está el Señor y dónde estamos nosotros. Amén. Es importante comprender que tenemos un mensaje poderoso y que hemos sido llamados para proclamar el plan de salvación
antes de que Cristo salga, porque cuando Cristo ya salga será demasiado tarde. Que el Señor nos ayude. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Cristo viene pronto, hermanos, está a punto de salir. Alguna pregunta que tengan o comentario, háganla con toda confianza. ¿Preguntas? ¿No está claro? Pastor, no hay preguntas, no sé. Hermano, sí. ¿Cuál? El tiempo de gracia, nadie sabe el día y la hora, como lo de la segunda venida. No. Sin embargo, sí podemos ver la cercanía de ese momento. ¿Sí? Todos los acontecimientos alrededor del planeta, las conmociones, y es algo muy interesante. Ustedes ven a Joel cuando dice, cuando es derramado el Espíritu Santo, hay columna de humo, terremoto, hay fuego, y otra vez se está manifestando eso en este tiempo. Fuego, terremoto, columna de humo, desgracias, calamidades, porque hay un gran conflicto en relación a la manifestación del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. Pero no podemos decir una fecha porque no hay. Pastor. Es que antes del decreto de muerte se cierra la gracia. ¿Sí? Ley dominical llega y todavía hay cierta libertad porque hay muchos que tienen que llamarse la atención a esto, ¿no? Hay un proceso donde todavía tenemos oportunidad con ley dominical, pero es corto. Cuando venga a nivel universal, entonces todo acaba porque se da el fuerte pregón, el mundo conoce la verdad y entonces se cierra la gracia y posteriormente ya viene el decreto de muerte. Posiblemente puede ser en esos momentos en relación a dos cosas muy interesantes. Los muertos están siendo juzgados en este momento. Y ahí, miren, tanto de los justos como de los malos, unos van a morir y unos van a estar vivos hasta que Cristo venga. ¿Sí? Tanto de los justos como de los de los malos. ¿Quiénes van a estar vivos de los justos cuando Cristo venga? Los 144,000, dice el Espíritu de Profecía, primero los escritos, los santos vivientes contemplan la nube. Bueno, eso es lo que dice ahí. Pero ¿dónde están los impíos? En ese momento ya hay una gran mortandad y quedan todavía muchos vivos. Poco antes de eso, entonces, cuando se cierra la gracia, ya empieza ese juicio. Poco antes de, hermano. ¿No se escucha? Habla como chef. Gracias. El hermano hacía referencia a cuándo se acaba el tiempo de gracia, pero en donde yo tengo entendido y he estudiado, hay un tiempo de gracia para el pueblo de Dios y dice que también hay un tiempo de gracia para los impíos. He estudiado en donde dicen que el tiempo de gracia para el pueblo de Dios tiene mucho que ver con la ley dominical universal. ¿Cómo se entiende eso? Lo dice la sierva del Señor, pero en relación a los tiempos de gracia, yo veo que hay 3 tiempos de gracia. Lo veo así de manera personal. La primera gracia, ¿para quién se cerró? Ya hay una gracia cerrada. ¿Para quién? ¿Para quién? Satanás y los ángeles caídos en la cruz del Calvario. Ahí acabó la gracia de él. ¿Sí? Y ahí se salvó el cielo y los otros mundos, pero aquí todavía no. Bueno, Apocalipsis 11, 1 y 2 nos habla acerca de que el Señor le dice a Juan, toma la vara de medir y mide el templo, ¿sí? Pero deja sin medir el atrio exterior. Entonces el juicio empieza por la casa. Y la sierva del Señor confirma eso en muchas citas,
que seremos juzgados los que mayor luz tenemos, pero tendrá misericordia de los que no conocían. Aunque muchos no creen que hay esas gracias, póngale, hay un proceso de gracia, pues. ¿Sí? Primero está para los que tienen más luz y luego está para los que no sabían. Dios tiene, dice allí la sierva del Señor, hoy lo estudiamos en el culto divino, allá en Yatarán. Dios tiene misericordia y trata con ternura a los que no sabían, no tenían la luz. ¿Sí me explico? Ese es el proceso, hermana, allá. Bueno, el tiempo de gracia que estamos esperando como pueblo y con respecto a las, profecías no, al santuario, que es lo que estudiamos hoy en la tarde, se cierra en una sola ocasión y para todos. ¿Por qué? Porque Cristo ministra en el santuario a favor de nosotros y cuando Él se quite las vestiduras de sacerdote y diga, consumado es, la gracia ha terminado para todos. Sin embargo, lo que usted mencionó no se refiere a la gracia, se refiere al juicio. Por eso dice que empiecen a medir, pero no. Es decir, los que tienen más luz, los que tienen más conocimiento, los que tenemos tal vez más tiempo, tenemos mayor responsabilidad. Porque le hemos conocido y le debemos de corresponder en nuestro amor y fidelidad. Pero la gracia se cierra para todos al mismo tiempo. Esa es la función de nuestro sacerdote. No me imagino por qué decir, bueno, la gracia se acaba primero para el pueblo de Dios, la iglesia adventista, pongámoslo así, y luego para los otros. No se puede porque el sacerdote es uno solo que ministra por nosotros y en un momento él dice, consumado es. Se quita las vestiduras de sacerdote y ahora ya no hay más quien interceda por nosotros en el cielo. Pero mientras Él esté ahí, tenemos todos esa gracia. Pero ciertamente el juicio, claro, empieza por la casa. Sí. Ahora, para ver ese proceso y no confundirnos, acuérdense de qué pasó con el Sanedrín y el sumo sacerdote cuando condenaron a Cristo. ¿Sí? Ellos fueron los primeros que fracasaron y se les enjuició por haber rechazado a Cristo. Y eso sucede precisamente en la cruz del Calvario. Pero pasan otros años hasta llegar al año, eso pasa en el año 31, y los líderes fracasan y rechazan a Cristo. Pero pasan 3 años y medio hasta cuando se declara que la nación judía ya no más es el pueblo de Dios. Entonces, pónganle, la gracia se cerró en el año 34 para la nación judía, pero sus líderes ya estaban para ellos también finiquitada la gracia. Entonces, si no le queremos llamar gracia, llamémosle un juicio, como dice nuestra hermana, pero sí se acabó para ellos. Y lo mismo sucedió, ¿saben cuándo? Cuando el becerro de oro. Primero los principales fueron juzgados y los tragó la tierra, pero luego se fueron con las casas. O sea, Dios da oportunidad un poquito más. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero Él deja una oportunidad más hasta que la gente conozca bien y pueda decidir. Sí, hermana. Ahí está el micrófono. Con lo que acaba de decirnos, pues también podemos decir que la gracia, si yo hoy salgo y tengo un accidente o tengo un paro al corazón, muero, para mí ahí acabó. La gracia terminó. Pero el ministerio que hace nuestro Señor Jesucristo en el santuario, en el cielo, se va a acabar en un momento determinado para toda la humanidad. Porque todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, pero hasta ahí se acaba. Sí, nada más surge esta duda, porque si una persona, si murió, ahí acabó. Pero hay 2 clases de personas, de los impíos. Unos van a morir y eso, ahí se terminó su gracia. Pero los que están vivos, ¿llegarán a esa gracia final y sobrepasarán a ella? ¿Quiere decir que todavía tienen una gran oportunidad, aunque sean impíos? No,
No, porque cuando Cristo venga estarán los 144,000 de pie para verle y estarán todos los injustos que verán la verdad, se evidenciará. Lo correcto, dice Malaquías en el capítulo 5, que en aquel día entonces se verá entre el que es justo y entre el que no lo es. Es aquel día cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Entonces, los que aún vivan, pero que no aceptaron y que se dieron cuenta de que la verdad era Jesucristo, pero no decidieron cambiar, pero no se arrepintieron, pero siguieron esos malos pasos. Por eso dice también la Biblia, el que es justo siga siendo justo y el que no, porque la gracia terminó y los injustos van a seguir en su injusticia. Solamente que eso depende de nuestra época, porque si incluimos ahí a los ángeles malos, no llegan a la última gracia. Entonces hay un proceso. Bueno, pero yo creo que el santuario es el proceso de salvación para la humanidad, no para los ángeles caídos. También tiene que ver porque es la cruz de Cristo. Tiene que ver, o sea, no se preocupen por eso. Preocupémonos porque estemos adentro. ¿Verdad? Si hay procesos, si los vemos diferentes, eso no es ningún problema. Lo más importante es que nosotros, hermanos, estemos preparados en nuestra época y la luz que tenemos cuando eso se cierre. Si se cerró antes para algunos, si empezó un juicio antes para unos, si está el de los muertos, viene el de los vivos, no hay que tener miedo a eso. Hay que prepararnos para que cuando eso suceda, nosotros estemos firmes delante de Dios, hermano. Ahí viene el micrófono. Para una parte, creo que es importante vivir un día a la vez, ¿no? ¿Sí? Porque recordemos que estamos en el juicio. Primero empieza con los muertos y luego va a empezar con los vivos. Y la sierva del Señor dice que debemos de estar atentos y de ahí importante el sacrificio de la mañana y la tarde, como se hacía en el pueblo de Israel. En este caso no vamos a hacer un sacrificio en el santuario como hacían ellos, o como se hace hoy en día en la nación judía, pero sí la oración o el culto de tarde y mañana, la comunión personal con Jesús, de estar viviendo una experiencia detrás del velo, como dice el apóstol Pablo, de cada día pedir perdón y estar a cuentas con Sí. Dios, porque no sabemos a qué hora se acabará el juicio Seremos llamados. individualmente, como le pasó a Belsasar, como le pasaron a algunos profetas en la antigüedad. Creo que el juicio estamos en el juicio Ya. y debemos de estar preparados individualmente. Gracias. Si llegó para una iglesia o llegó para una organización. Sí, la actitud es la más importante, hermanos. Si van ustedes al día de la expiación en el santuario terrenal, el pueblo en el día de la expiación estaba en penitencia, en humillación, en ayuno, en adoración, y estaba atento a lo que sucedía en el lugar santísimo con el sacerdote terrenal. Nuestra actitud debe ser la misma. No había fecha, no había un momento específico, pero sí había un momento solemne de que estuvieran bien con Dios. Ahora, lo otro, muy importante, ¿hay alguna manifestación que se menciona en la Biblia cuando empieza el juicio de los muertos? 1844. Dice la Biblia en Apocalipsis 10 que hubo truenos, relámpagos, voces, y así se denotó que empezaba el juicio de los muertos. No se menciona algo específico para el juicio de los vivos, pero se supone, algunos eruditos mencionan que se repite, habrá terremoto, truenos y voces. El Señor de alguna manera va a revelar lo que todavía no entendemos en ese aspecto. Hay que estar solamente preparados. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues ya que tocó ese asunto, pastor, yo la verdad soy muy malo para estar viendo videos en internet, pero más o menos entiendo qué es lo que está sucediendo ahorita entre el pastor David Gates y la situación que él pronuncia acerca de un paralelismo. Repito, no he visto completamente, pero lo que él está proponiendo o lo que está mencionando es de que el juicio para los vivos
no sé si ya inició o está por iniciar, a lo que él está proponiendo. No estamos satanizando a nadie ni nada, pero él está proponiendo algo parecido, ¿no? Bueno, lo que él dice, creo que algunos ya lo vieron, es que el 2015 hay un rechazo fuerte tanto a los testimonios como a la segunda venida. Y entonces él es una opinión personal, no es una posición, que de ahí empiezan a correr los 3 años y medio, ¿sí? Y que llegados los 3 años y medio estamos llegando hablando del 2018-2019, y que en ese momento entonces empieza la ley dominical y la última oportunidad que tendrá el pueblo de Dios. Bueno, yo no me atrevo a decir eso. Lo único que sí les digo es que está demasiado cerca. Ahora, el pastor David Gay, que lo apreciamos, ustedes lo conocen y saben bien, una de las características que él tiene es que pone un evento en ese año y a veces no se ha cumplido. Hay que tener precaución en ese aspecto. Han habido 3 cosas donde él ha mencionado. Estaba yo en Los Ángeles, California, cuando él mencionó y dijo, este año viene la ruptura económica en octubre. Y se asustó la gente. ¿Y saben qué? Pasó octubre y no pasó nada. Estamos hablando del 2016. Entonces, la iglesia adventista, nosotros no podemos trabajar con ese tipo de periodos. Solamente se nos habla de la inminencia y de que cuán cercano está. Entonces, ¿saben qué? No trabajamos tampoco con fechas. Olvídense de fechas porque la hermana White dice que no se debe poner fechas. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bajo la inminencia. Lo que viene va a suceder. Y cada evento, acontecimiento que está pasando en el planeta nos denota cuán cercana está la ley dominical. Hasta ahí. Pero no podemos poner ningún evento o fechas. No hay escrito en ese aspecto. Esa opinión, si llegara a coincidir, qué interesante, ¿no? Porque va a coincidir, no significa que sea así. Hay otra postura, ahorita le doy la palabra. Hay otra postura, no sé si la ha escuchado, pastor, que desde el tiempo que se dejó de editar la Reviewed Herald, porque la Reviewed Herald va con los años del adventismo, no sé si se han dado cuenta, va con los años del adventismo, que desde el tiempo que se dejó de editar, porque ya no más está esa casa editora, que desde ahí se cuenta el tiempo para el día final. Yo tampoco no me he metido a esa investigación, pero mucha gente está diciendo cosas. Tengamos paciencia, vayamos al paso de la profecía que el Señor nos ha dado. Seamos fieles en todo momento. Y el Señor, así como le reveló a los pioneros, nos va a revelar el momento de los acontecimientos que vienen. Hermano, ¿sí? La palabra es la inminencia. Y hablando del pastor David Gate, precisamente fue uno de los que denunció públicamente y a nivel mundial ese cambio que se le hizo al manual de la organización en relación a eso precisamente, sí, en donde le quitaron la palabra eminencia o lo que refería a eminencia y dijeron, va a venir, ¿no? En relación al regreso de Jesús. Pero, y aunque no se deben y no podemos poner fechas porque erramos, sí es bueno que el pueblo de Dios esté mirando los acontecimientos, sí, que están en su entorno, sí, cercano y lejano, el entorno en estado, en el país, en el mundo. Es necesario que estemos porque los acontecimientos nos están dando muchas cosas para reforzar la palabra eminencia. Sí, inminencia. Sí. Quiero decir algo, mientras alguien tiene alguna otra pregunta. Hablando acerca de lo que el pastor David Gay dice, yo pienso lo siguiente: el pastor David Gay está viendo los acontecimientos que vienen, lo que falta de este año y el 2019, que vienen cosas fuertes. Y entonces en relación a eso, él está contabilizando hacia atrás. Él quizá no está viendo de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Y lo que está adelante cualquiera lo puede ver. En el movimiento ocultista, lo que están planeando allí, y eso lo dijo el pastor Robles en el congreso que estuvo en Tapachula, no anoté las citas, se las estoy pidiendo, donde en el movimiento ocultista los grandes de la tierra quieren que ya, por favor, se inicie el nuevo orden mundial y alrededor de estos 2 años. Aunque ya inició, dicen eso algunos, pero al iniciar eso significa que ley dominical inicia con eso automáticamente,
¿sí? Entonces, aunque el pastor David Gay está diciendo cosas que pues no están reveladas, por así decirle, los eventos sí denotan que hay una cercanía de lo que ya quieren hacer en el planeta. ¿Sí me explico? Sea contable o no sea contable, ya viene algo por ahí, viene algo. Yo lo mencioné y lo veo porque pues hubo una controversia, ¿no?, ahí en internet. Y bueno, yo admiro al pastor, ¿no?, por su trabajo y la expansión que ha hecho y todo lo que se ha logrado hacer con su ministerio. No sé si viste, pastor, esta semana el Congreso Anual de la División Norteamericana. Yo no vi, pero vi un resumen. Ajá. Donde el presidente de la División Norteamericana, Roger, algo se llama el pastor, decía acerca de lo que mencionábamos de la inminencia, dice, yo ya no creo que Jesús está por venir, decía. Imagínense, el presidente de la División Norteamericana. Dice, yo creo que ya estamos regresando, dice, estamos regresando al desierto. Dice. Qué bárbaro. Entonces, es triste porque en teología, en la facultad, nos hablaban de que había una corriente que estaba naciendo en Estados Unidos de la tardanza de Jesús, y estaban empezando a proponer otras cosas de que no era inminente. Y hoy en día pues ya se está reflejando, ¿no?, aún en el presidente mismo de la División Norteamericana. Qué bárbaro, tremendo. Ahora yo pienso una cosa, hermanos, que todo lo que está pasando en los líderes estaba profetizado. El siervo malo dirá en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Y el siervo malo es el que tiene la luz y el conocimiento, no es un impío, es el que tiene el conocimiento. Y el siervo malo, dice la sierva del Señor, el deseado de todas las gentes, que al final queda como impío, porque rechaza todo el mensaje que el Señor le dio a ese pueblo. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que vivir su inminencia, preparados hoy, si fuera hoy o si fuera mañana, ¿sí? Y estudiemos y repasemos profecías. Y un consejo: ni nos adelantemos a la profecía, ni nos atrasemos, vayamos al paso que el Señor dirige a la iglesia en lo que está. No todos lo sabremos. Hay profecías que no están reveladas y se van a revelar hasta en su mismo cumplimiento, porque cuando el mundo madure, dice la sierva de Dios, lo va a revelar, no antes. Así que ni nos adelantemos ni nos atrasemos, vayamos al paso que el Señor desea. No sé si hay alguna otra pregunta. Charlie, y despedimos sábado. Bien, pastor, viendo que estamos tocando el tema de la ley dominical y que hay una instrucción de salir de las ciudades, pero luego no sabemos fechas, no sabemos cuál será la señal que el pueblo de Dios tiene que aceptar para decir es momento de empezar a salir de las ciudades. Miren, que yo antes pensaba que era cuando en Estados Unidos se promulgara la ley dominical, pero ahora me estoy dando cuenta que en el Zaire, por ejemplo, ya está la propuesta, que en Argentina también ya está una propuesta, o sea, no viene de Estados Unidos. Sí. Entonces ahora ya me mareé, ya cómo tomar esa decisión, ¿no? La ley dominical viene como una trampa. Sale de Estados Unidos y hace tiempo salió de Estados Unidos para Europa, porque Europa tiene ley dominical. Luego vino para Argentina y viene subiendo toda Latinoamérica, ¿sabe? Cuando llegue a Estados Unidos ya todo está hecho. Entonces, ¿cuándo es la salida? Ahora. Este es el tiempo para salir. Ahora, les voy a dar algunas características para que ustedes me digan si esto es cierto. Cuando vemos en el sistema educativo de todo el mundo, hermanos, acabo de venir de Ecuador y es igual de lo que está pasando aquí. El derecho de los niños, por ejemplo, tienen que aceptar el plan GLTB, el movimiento homosexual. ¿Lo aceptarían? Si tu niño, Charlie, lo acepta o tu niña, y tú no lo aceptas, a ti te sancionan. Y entonces te la quitan. Entonces, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuando venga o cuando empiecen los problemas que tienes que ver en el plan educativo local? Cuando tú quieras salir y ya está el plan GLTB, porque está viniendo a todo el mundo, el plan del movimiento homosexual de los niños allí. Si nosotros nos esperamos más tiempo, no podremos salir con hijos. Nos van a quitar. Y los niños, los derechos de los niños están todos chuecos. Todo chueco está. El movimiento de moralidad
de sexualidad está todo pervertido. Entonces, el mundo se está envolviendo en algo que si no nos apuramos a salir, o salimos con nuestra familia o salimos solos. O sea, no sé si me estoy explicando. Dentro de poco tiempo, si mantenemos todavía a nuestros hijos en el sistema, nos va a ser difícil sacarlos de allí. Tiene que ser muy estratégico. Pero si salimos ahorita por las buenas, todavía podremos disfrutar del campo. Ahora, no estamos desesperados ni salimos de manera impulsiva, no, es con fe y obediencia. Hay que orar, porque el Señor dirá, algunos se van antes, y los que se van antes preparan el camino para los que vienen despuesito huyendo. Pero si hablamos de la salida, hermanos, yo quiero decirles honestamente que ya es el tiempo, porque las ciudades, la contaminación moral cada día está peor. Y eso se están envolviendo los sistemas educativos y de gobierno, las garantías, los derechos. Cuando usted quiera salir y dice, ¿a dónde llevas con tus hijos? ¿A dónde los llevas? Si tienen, ya no son tuyos, son del gobierno. Y si él acepta ese movimiento, él tiene derechos. ¿Qué pasa en Estados Unidos, hermanos? ¿Saben qué pasa? Ya la ONU está defendiendo a los niños. Si no quieren ir a la iglesia, si alguien los lleva a la fuerza, también es sancionado. Y hay decenas de templos en Estados Unidos donde ya no hay niños en la iglesia. Ya no quieren ir y no se les puede obligar. ¿Por qué? Porque tienen derechos de no ir. Por esa razón te digo, y les digo, hermanos, este es el tiempo. Oremos. No nos vamos a ir ahorita, pero sí hay que planear ya antes de que vengan las sanciones más duras, donde vamos a sufrir por los hijos. Pastor. La última y nos vamos. Sí, es que está muy interesante, hermanos. Por ejemplo, el pastor Jairo Tenorio predicaba y asimilaba la imposición de la ley dominical a la época cuando se les dijo a los habitantes de Jerusalén que cuando Tito el general sitió y de repente se fue porque tenía un llamado de Roma, en ese era el momento de que salieran. Y entonces los que escucharon la palabra de Dios salieron, no tomaron nada y se fueron a refugiar. Pero él decía, no crean que todos nos vamos a ir a una cueva o que nos vamos a ir a una montaña. Muchos lugares Dios va a abrir para recibir al pueblo de Dios. Porque en esa época, estudiando la historia, varios judíos se fueron a ciudades que estaban cerca y Dios los protegió y ahí no les pasó nada. Pregunto, pastor, en esta transición que vamos a tener, ¿Dios va a abrir igual unos lugares así o de plano tenemos que irnos a lugares donde no haya? La sierva del Señor dice que salgamos de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas, a las zonas rurales. Esa es la pero luego viene a las montañas. Ahora, qué bueno que mencionas eso, perdón. La salida en este momento es para tener puestos de avanzada, no es para huir. Todavía no huimos. Tenemos nuestro puesto de avanzada, nuestro proyecto misionero y venimos a predicar a la ciudad. Ese es el plan. Ahora, yo quiero que vean lo que está pasando en este momento en México. ¿Han oído hablar de la caravana? La caravana de inmigrantes. Y están escuchando lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Las tropas vienen hacia la frontera la van a cerrar. Y ahora, supuestamente la cierran para que no entren la caravana, pero la estrategia es para que no salgan los que están allá. Viene una prueba, y la otra prueba está en Venezuela. En Venezuela, pastor, hay una tarjetita que les están dando a la gente. La gente tiene dinero en Venezuela. Acabo de hablar con unos venezolanos, pero no pueden comprar con su dinero. Tienen dinero. Si no tienen la tarjeta, no pueden comprar. Y esa es una prueba también que viene. Porque ¿de qué sirve que tengamos tanto dinero si no tenemos la garantía, la marca de la bestia? La tarjeta no es la marca de la bestia, pero es una prueba de cómo van a controlar. Ahora, cerrar la frontera de Estados Unidos es una prueba, porque se va a cerrar y se hará el sitio como el sitio de Jerusalén para los hermanos de allá. Por esa razón es importante que salgan. Quizá puedan salir por aire,
pero algunas otras cosas llegarán también por aire, pero por lo menos por tierra donde pasan miles de gente, no podrán en no sé cuánto tiempo salir. Es una prueba que viene. Así que no es tanto para que no entren el cierre de fronteras, sino están probando que no salgan los que están adentro. Oremos, hermanos, para que aquí donde estamos nosotros, que no han llegado todavía las cosas más fuertes, el Señor nos ayude a hacer las cosas en orden. Hermano. Yo creo, pastor, que en lo que camino con Javi, es que todo esto son ejercicios de lo que se está haciendo para que cuando venga lo que es, exacto, no se tome así como que algo gravoso, ¿sí? Para que la gente esté acostumbrada, pastor. Diga, esto es normal. El enemigo está trabajando así ha sido con el movimiento lésbico gay, así ha sido con todo. Empiezan con cosas leves, sencillas, ya para cuando viene lo bueno no nos impresiona. Ahorita ya no impresiona el casamiento de dos hombres, ni de dos mujeres, ya no. Al principio la gente se asustaba, la gente ya se está acostumbrando, lamentablemente. ¿Sí, hermano? Bien, pastor, gracias. Yo creo que está muy interesante todo lo que usted está diciendo. Pero yo quiero preguntar algo y volviendo a recordar con respecto al juicio. ¿Cuándo inició el juicio para la raza humana? Es la pregunta. Uno, como todos adventistas sabemos que en 1844 empieza un juicio, el juicio investigador. ¿Es así o no es así? Yo no sé si sí, ustedes están entendidos de este juicio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a acabar ese juicio? Porque aquí como que estoy un poquito confundido o nos estamos confundiendo. Si en 1844 empieza un juicio, desde el momento en que nuestros primeros padres tuvieron vida, ese juicio empieza por ellos y empezó por toda la raza humana. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. La pregunta es, ¿en qué momento entramos nosotros como creyentes, como sabedores de ese juicio? ¿Desde el momento que nos bautizamos? Sí, el conocimiento. Sí. Yo le digo porque aquí se habla de un juicio, se habla de otro juicio, el juicio de los justos, el juicio de los muertos, el juicio de los no creyentes. Es bien importante aclarar esto bien, correctamente, para que podamos entenderlo, pastor. Porque a veces nos confundimos. ¿Sí? La pregunta es, si empezó en 1844, ¿quiénes fueron los primeros? ¿Cuándo acabó el juicio de los muertos? ¿Y cuándo empezó el juicio de nosotros, los vivos? Sí. Ahorita estamos, según la sierva de Dios, en el juicio de los muertos. Y todo eso lo podemos ver en relación al día de expiación. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo por sus pecados, por el pecado de todo el pueblo, a hacer expiación, ¿sí? Pero eso era un símbolo que nos llevaba a lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, la expiación, la limpieza por su sangre. Muy bien, entonces, todos esos registros se acumulaban durante un año, ¿se acuerdan? Todos los sacrificios matutinos, vespertinos, que se hacían en el atrio, en el arca de bronce, no se perdonaban en ese momento, sino que se llevaba un registro para que cuando viniera el día de expiación, entonces fuera limpiado el santuario de los registros de pecados que estaban adentro. Por eso es ese proceso, y quizás por eso se confunda. Ahora, ¿qué sucede en el santuario celestial? Lo mismo que sucedía en el terrenal. Allá era un año, aquí es todos los 6,000 años, hermano. Todos los pecados de los 6,000 años, entonces entran otra vez con Cristo Jesús al santuario celestial para el día de expiación, ¿sí? Pero obviamente los registros primeros son los de los muertos, son los de los muertos. ¿Cuándo termina? No sabemos específicamente una fecha, aunque hay eventos que denotan, porque hay un evento de truenos, relámpagos, voces cuando inicia el de los muertos, que es alrededor de 1844. ¿Sí? Es posible, algunos eruditos mencionan que otra vez previo a ese acontecimiento habrá un movimiento similar. Vamos a esperarlo. Pero entonces, el juicio investigador revisa los registros de todos los muertos desde Adán hasta los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Empieza con los muertos, termina con los muertos, y los que queden vivos, entonces su registro empieza, y es corto. Eso es corto porque cada día que se acerque el fin habrá menos gente.
Pero el juicio ya empezó. El que tiene que ver con la expiación, 1844. Los registros son de los muertos. En algún momento no muy lejano, y estamos dentro de, se da el de los vivos. No hay una fecha, pero se da en ese proceso. ¿Sí? Lo único que podemos explicar nosotros es de que confiemos, porque el juicio para nosotros no es ejecutivo, es un juicio vindicador si estamos con Cristo Jesús. No debemos tener miedo. Si estamos con Cristo Jesús, no hay ningún problema. El problema es para los que rechazan, para los que desobedecen, para los que habiendo sido perdonados sigan haciendo mal. ¿Sí? Eso es lo que puedo comentarles. Amén. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o ya. Ya. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Los invito a buscar en sus seminarios el número 578. Lanza Dios.